Bienvenidos a Pulso Económico, que como es tradicional vamos a empezar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en la sesión de hoy. Caídas muy leves, 0,02%, el índice general se queda en 9.430,8, que no es poco para lo que llueve, ¿verdad? Y algunos valores han aprovechado el momento, el día, ¿no? Inditex 1,29 arriba es la que más sube, CaixaBank 0,98 arriba, Acciona Energía 0,89 arriba. Y en el lado contrario, los que peor ejecutoria han tenido en el día de hoy, la que peor, Grifols. Bueno, Grifols ha subido estos días atrás, pero hoy nada, 4,53 abajo. Santander pierde 1,72 en la sesión y Sabadell 1,72 en la sesión. Y esto es curioso porque los bancos, el día que suben los tipos de interés en el Banco Central Europeo, pues en bolsa en rojo y perdiendo 1,72 en los dos casos. Bien, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas que seguro más les van a interesar del debate que cada tarde mantenemos sobre esta mesa con los temas económicos por bandera, con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hablaremos del Banco Central Europeo. No ha habido sorpresas, lo que todos esperábamos, 0,25 de aumento de los tipos, el tipo general de interés en la zona del euro se queda en el 4%, octava alza consecutiva de los tipos de interés en nuestro territorio, que es Europa, y ahora, bueno, pues el Banco Central Europeo parece haberse enfrentado a un enemigo inesperado. En la mayor parte de los países europeos hay un boom del mercado laboral, también de los salarios, dicen, fuera de España, entendámonos bien. Y bueno, luego les preguntaremos a nuestros invitados qué esperan de la política de tipos del Banco Central Europeo. Y en segundo lugar, y no es un tema para tomarlo en broma, la deuda bate de nuevo récords al alcanzar 1.535.000 millones de euros en el primer trimestre. ¿Eso a cuánto alcanza en términos Producto Interior Bruto? Al 113%. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, querido amigo, economista, ¿cómo está? Muy bien, ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer y luego hablaremos Ahora vamos. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien. Bueno, pues ahora ya sí. Vamos con la sesión de bolsa. Hoy había inversores entretenidos con la FED, con China, con el Banco Central Europeo, pero a la hora de la verdad, nada. Rojo 0,02%. Sí, bueno, qué alegría. Es decir, que podía haber sido una subida espectacular o un desastre. Al final los inversores han decidido que estar tranquilos y bueno, han penalizado a dos bancos y en cambio a CaixaBank lo han alzado. Bueno, es decir, tranquilidad. Vamos a ver, es decir, a largo plazo esta subida del 4% va a producir recesión del crédito, sin duda, pero a su vez los bancos van a poder dar préstamos, los préstamos que den a un tipo de interés mucho más alto que el que daban antes, con lo cual vamos a ver cómo se comporta. Bueno, van a volver a su negocio tradicional y a ver si los bancos se dedican a lo suyo y no hacen inventivos por ahí de otro tipo de cosas, ¿no? Si alguien se acuerda. Bueno, pero me parece que esto es bueno recordarlo, ¿no? Que una de las cosas fundamentales de un banco es captar dinero y prestarlo y a partir de ahí obtener unos pingües beneficios en muchos casos. Con lo cual, si el tipo de interés sube, seguramente ese margen de menos créditos para un interés más alto y también seguramente el índice de morosidad decaiga, porque lo van a dar con unas garantías que ahora mismo no se pueden exigir. A mí me parece que la bolsa al final está en encefalograma plano, es decir, estaba descontado que el Banco Central Europeo iba a subir ese cuartillo de puntos, seguramente había ciertas dudas si la Reserva Federal iba a parar o no, había sensación de que podía parar y ha parado, pero ha dicho que va a subir, es decir, que al final, hombre, yo creo que el tema del empleo en Estados Unidos, que están muy preocupados, digo, más allá de que hagamos un poco de ironía, claro, pasan del 3,4 al 3,7 y se ponen a temblar, ¿no? Entonces, bueno, pero empiezan a actuar. Aquí resulta que pasamos del 13 al 14 y no pasa absolutamente si no somos campeones del empleo en Europa. Oiga, a mí me da un poco la risa, cuando estamos más que duplicando la tasa de paro de la Unión Europea. Entonces, oiga, vamos a ver si somos un poquito más serios en este tipo de estimaciones, ¿no? Y la Unión Europea duplicando a la tasa de paro de los Estados Unidos. O sea que todavía estamos en el 6 y pico 3, en Europa. 6 y nosotros 14. Nosotros 14,4.
Oficiales, 14,4 publicados por oficiales, que lo dice ¿quién? Eurostat. Eurostat. Muy bien. Lo digo por si nos escucha Escrivá, porque Escrivá se ríe, le da la risa tonta y dice que la cosa del empleo es fantástico, qué bien está yendo todo. Y el presidente dice que va como una moto y tal. Bueno, vamos con el Banco Central Europeo, que es la noticia económica del día de hoy, sin lugar a dudas. Subida de pues un cuartillo, 25 décimas, hasta que los tipos se sitúan en el 4% en el renglón general. No es una gran subida, pero hombre, es la octava que se produce. Y seguramente va a venir otra, también de 0,25. ¿Qué podemos esperar de la política de tipos? ¿Qué tensiones aprecia el Banco Central Europeo? Y ahora los países frugales, ¿qué van a querer hacer? Sí, vamos a ver. Primero es muy importante que veamos dónde estamos. Estados Unidos está con una inflación del 4 y con un tipo de la FED del 5. Nosotros estamos en un 6,1 zona euro, 8,2 en el resto de Europa, 6,2 zona euro y con un 4. Me preguntaban esta mañana, ¿va a seguir subiendo? Hombre, hasta que bajemos del 6 al 4, esto tiene que seguir subiendo. Y Estados Unidos está en el 5 y ha conseguido bajar la inflación al 4. Ahora se puede dar un respiro, claro que se lo puede dar. Vamos a ver el respiro que se da, pero fíjate si lo tienen claro, que creen que van a subir 2 veces más todavía, porque todavía la inflación no está controlada, hasta que no baje al 2%. Y en el caso de la subyacente americana está en un 5,3, la FED es consciente de que tienen problemas. Nosotros en Europa, con un 6,1, tenemos un problema, pero guapo, guapo, guapo. Y además, sabiendo que ha entrado Alemania en esta inflación, Irlanda en esta inflación, que hay 6 países en esta inflación que además han arrastrado a la Unión Europea a un menos 0,1 2 veces seguidas, 2 trimestres seguidos. Entonces, la zona euro ha entrado en esta inflación arrastrada por Alemania. Y el problema no es que se pueda recuperar el PIB, el problema es que hay que bajar como sea la inflación, sí o sí. Y los salarios, que hablaremos ahora de lo que está pasando, van a repuntar, pero si es que es lógico. Tenemos que pensar que es que la inflación ha llegado al 16,6 en Europa. Es decir, tenemos que pensar que los alimentos en España han crecido desde mayo del mayo del 2019, del mayo del 2019 a mayo del 2023 han subido los alimentos un 29,7%. Oiga, vamos a ver. Pero si tenemos un problema serio. Claro, pero si además si uno pone un poquito más de foco, por ejemplo, en el tema de los alimentos, y no hablamos de alimentos en general, si hablamos de los huevos en particular, o hablamos del aceite, o hablamos del azúcar, estamos hablando por encima del 50 en 2 años, con lo cual en 4 años te sigue por encima del 70 en algunos casos. Oiga, esta es una broma, los salarios no han crecido prácticamente nada, ¿eh? Es que los salarios han estado estos 2 últimos años en torno al 6%. La inflación acumulada que llevamos de media está en el torno del 13% en España, 14, si no más lejos. 14,2. Con lo cual dices, oiga, esto hay que hacerlo, porque eso al final lo que lleva consigo es una retracción de la demanda y por tanto un menor crecimiento. Esto es una cosa bastante clarita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, que al final esa recesión técnica en que ha entrado la zona euro es consecuencia de una revisión que se ha hecho. Revisión que aquí en España, bueno, el INE, pues que sí, que no, que reviso, pero que no reviso. Acordémonos, ¿no?, del último trimestre del año, como al final la cosa se salvaron los muebles. Bueno, vamos a ver si hay alguna revisión y llegamos. Yo creo que lo que va a pasar es lo que todo el mundo anticipaba, de que en los 2 últimos trimestres Europa podía entrar en recesión. Ahora hablamos último y primero, es que España, que hablábamos de esa situación, podemos entrar en esa recesión en el 2º y 3er trimestre con la... Vamos, no tengo ningún interés de que eso sea así, pero que hay una posibilidad, vamos a llamarla especialmente alta, de que eso suceda. Cuando tenemos un gobierno que lo que está es en un plan de simplemente, en este periodo electoral, de hacer anuncios y no gestiona lo que tiene que gestionar. Es decir, ¿qué pasa con esa inyección de dinero que nos iba a arreglar el mundo, que son los Next Generation? Busca, compara, a ver si los encuentras, señora Calviño, porque este impulso a la economía de este país, que tenía que ser, no lo está dando, porque no llega ni a una pyme, no llega a ningún proceso de digitalización, no llega absolutamente a nadie. De más de 31.000 euros que hemos recibido, solo que se sepa que se han gastado 8.100. 37.000 hemos recibido. 37.000. Pues todavía peor. Es decir, esto es el paradigma de la gestión. Hombre, por favor. Sí, además, os doy un dato, porque el otro día hablaba con un empresario, es decir, de su empresa vende el kit digital, y han dado orden a todos sus comerciales de parar la venta. ¿Por qué? Porque han efectuado 100 operaciones y han cobrado 10.
Es decir, han hecho el esfuerzo, han implantado webs, han desarrollado todos los procesos para las pymes que las pymes necesitaban y que tenían derecho a acogerse, han pasado el dinero, a solicitar el dinero al ministerio correspondiente y siguen esperando. 10% han recibido. He dicho, no, que se los lleva, no, que se lleva la compañía por delante. Que nos mata. Claro, es que al final alguna de estas pequeñas compañías lo que están haciendo es un anticipo de dinero, precisamente a la espera de que hagan el ingreso, no le hacen el ingreso y al final las hunden en la miseria. Es decir, aquello que tendría que lanzar, esto es un problema. Yo recuerdo, un ejemplo de problema muy simple, ¿eh? Un amiguete mío que tuvo una empresa pequeñita, ¿no?, de hacer, bueno, de perfiles metálicos, mobiliario, entonces tuvo que cerrar. ¿Qué te ha pasado? Dice, se me ocurrió trabajar para la Junta de Andalucía hace 15 años, ¿no? Por tanto, decir, oiga, cerró, porque les hizo la silla, les hizo todo, 2 años, 3 años, y no cobró. Mira, te doy el dato, fíjate. Sí, tú imagínate 100 operaciones de 10.000 euros. Tú los facturas, porque para podérselos pedir, sí, estás facturándolo, claro, y tienes un IVA, sí, que tienes que ingresar. Sí, cuando hablas de 1 millón de euros, estás hablando de 120, de 210.000 euros que tienes que anticiparle a la agencia tributaria sin haberlo cobrado. La verdad, por favor. O sea, esto es muy serio. Y que luego te va a costar mucho cobrar si no, esto es muy serio. Si te falla la factura. Claro, recuperarlo de Hacienda es una odisea. Bueno, en el trasfondo está la decisión de ayer de la Reserva Federal de mantener los tipos en el 5,25. No han movido nada, dice que si acaso ya lo verán en julio. ¿Cómo le ha sentado todo eso a los mercados? Vamos a ver, vuelvo a repetir lo mismo. Con el 4% en estos momentos y ante el temor, pánico que entra, porque además es responsabilidad de la FED. La FED es responsable de la política monetaria, de la inflación y además del empleo. Entonces, ante el temor de que el empleo que se le ha ido al 3,7 se le puede ir un poquito más, ha dicho, no, vamos a parar es decir, que no pasa nada. Vamos a decir que seguiremos, vamos a ver lo que pasa en los próximos meses y tomaremos medidas. Pero lo cierto es que la inflación han conseguido bajarla más rápido que nosotros, porque empezaron, fueron más drásticos y más rápidos. Y empezaron antes. Entonces, claro, al empezar antes han llegado al 4%, que el 4 ya empieza a dar mucha tranquilidad, porque en cuanto venga un mes bueno y bajen solo en un mes un 1%, ya acabas de quedarte prácticamente muy cerquita. Entonces, bueno, hace muy bien, yo creo que están actuando correctamente con un 5,25. Bueno, yo creo que ellos están mirando ese dato del empleo y, por tanto, no quieren agobiar esa situación, por tanto, a la medida que si el empleo baja un poquito y la inflación empiezan de alguna manera a desacelerarse, porque en el fondo la inflación sigue creciendo. Sí. Un 4 es crecimiento, aunque crezca menos, por tanto hay una desaceleración en ese crecimiento. Pero bueno, a partir de ahí, claro, yo creo que donde todo el mundo tiene el ojo puesto es en la subyacente, que antes comentabas, es decir, tanto Estados Unidos como Europa, y aquí en España hay que poner el ojo, que estamos en el 6,1, que no es ninguna tontería. Entonces, claro, es decir, hombre, sí, que España es de los países que el índice general ha mejorado más, etcétera. Bueno, venga, se lo compro, pero la subyacente no se lo puedo comprar porque esa es la clave. Y cuando yo me voy a los productos básicos y de primera necesidad, los precios se han disparado. Sí, pero déjame que te diga una cosa, porque es muy importante. Estamos hoy, con los datos del INE, estamos comparando peras con manzanas, por un motivo. Vale. Es decir, el INE decidió el 1 de enero cambiar la ponderación de los alimentos, la ponderación de los temas energéticos, de todos los grupos. Entonces, no valen las comparaciones, no nos valen. Yo le solicité al INE, por favor, mantenga usted 2 series, hasta que pase el año completo y entonces cuando tengamos ya un año, ya me da lo mismo, ya me olvido de la antigua y sigo con la moderna. No les ha dado la gana y entonces estamos comparando peras con churras merinas. Sobre todo lo que afecta al sector energético, donde antes no el mercado regulado estaba, pero no estaba el mercado libre, y a partir de ahora se ha introducido ambos en el paquete, con lo cual se está haciendo además una situación, porque una bajada de precios de la energía, que es lo que está haciendo que el índice general no suba, fundamentalmente, son los productos energéticos. Ya está. Bueno, avancemos. Hay que hablar de la deuda, porque de nuevo bate récords, 1.535.000 millones, el 113% del Producto Interior Bruto. Bien. La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha subido en el primer trimestre, hasta el máximo histórico de 1,535 billones de euros, pero se ha moderado al 113% del Producto Interior Bruto, según datos del Banco de España publicados este jueves.
En el último año, la deuda pública se ha incrementado en 81.446 millones de euros, lo que representa un repunte del 5,6%, aunque su peso en el Producto Interior Bruto ha caído del 117,4% en el primer trimestre de 2022 al 113% entre enero y marzo de este año. El dato marcado en el primer trimestre supera el objetivo del Gobierno para todo el año, de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad 2023-2026, remitido a Bruselas a finales de abril. De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, la deuda mantendrá su senda de reducción tras la disminución de 5 puntos el año pasado, hasta situarse en el 111,9% en 2023 y bajar del 110% en 2024. En 2025 la previsión es que se sitúe en el 107,9% y en 2026 en el 106,8%. Uy, qué lejos está el 2026. Don José Luis. Bueno, lo que pasa es que como no aciertan nunca, quiere decir que cuando el Gobierno hace previsiones al cabo de unos meses o al cabo de un año, al cabo de tiempo, puede hacer otras previsiones, pues bueno, pues seguimos con las previsiones. Al final, yo siempre, en plan de cierta ironía, decía que no me creía las previsiones o los cuadros macroeconómicos ni de Montoro, ni tampoco de la señora Montero ahora, y por supuesto en este caso de Nadia Calviño. Es decir, a mí me parece que el tema es más que preocupante, sobre todo porque no tiene pinta de que esto vaya a mejorar, ¿no? Es decir, el volumen en términos absolutos, la deuda ha crecido, es decir, estamos con más euros, para que nos entendamos, endeudados, aunque en términos porcentuales respecto de PIB, vale, venga, bajamos una decimilla por aquello de quién crece más rápido, como nos cuenta en la película de los crecimientos. Pero el tema es especialmente preocupante. Es que hay que recordar que el plan este famoso de estabilidad europeo pone dos cotas, o sea, uno al déficit, que es en el torno al 3%, que todo el mundo se acuerda de ese, pero nadie se acuerda que 60. Cuando ahora de la deuda habla del 60%. Oiga, es que estamos duplicando esos márgenes. Entonces, 2026, 2030, el problema es que mis tataranietos, si algún día existen, van a tener que seguir pagando la deuda. Este es el drama, ¿no? Y un drama que al final yo quiero ver el próximo gobierno que salga, cómo va a abordar los próximos presupuestos generales del Estado con un servicio a los intereses de la deuda que prácticamente se va a triplicar respecto al ejercicio anterior. ¿Y con esto qué hacemos? ¿De dónde sacamos? ¿Le damos más a la churrera? Es decir, más deuda. Oiga, si yo no tengo problemas en que de vez en cuando haya que endeudarse. Si yo me endeudé en su día para comprar una casa, me endeudé para comprar un coche, pero porque tenía un dinerito todos los meses, un pequeño excedente que me permitía pagar esa deuda. Aquí el problema es que para pagar generamos nueva deuda. Entonces, esto no pinta nada bien, ¿eh? Vamos a ver, es decir, te lo contaba antes fuera de micrófono, el día 25 de mayo yo ya publiqué, es decir, que la deuda iba a subir en 33.000 millones de euros, es decir, con respecto a marzo, con respecto a enero a diciembre de este año. Anticipo, y lo digo para que los espectadores se enteren, la deuda a 31 de mayo será 41.000 millones de euros más. Anticipo, a abril, en lugar de 33, bajará a 27.500 millones. ¿Por qué? Porque en abril, como se recaudó mucho más dinero, se aprovechó por el Tesoro para amortizar 7.500 millones, y hará que la cifra de abril baje 7.500. En lugar de 33, nos encontraremos con 26.500. Pero mayo ha sido un desastre y ha subido desde diciembre hasta aquí en 41.000 millones de euros. Apúntalo porque me invitarás el día que aparezca. Riera tenía razón y pondremos estas palabras. Pondremos 41.000 millones a cierre de mayo. Y esto no para, que ese es el problema. Dijimos a Europa que este año íbamos a endeudarnos en 75.000. En mayo 41. ¿Sabes cuánto fue el incremento de deuda de junio del año pasado? 19.000 millones de euros en junio porque había que pagar extras. La extra de pues 41.000 más 19.000, suponiendo que sea la misma cifra, ¿cuánto nos da? 60.000 millones. Vamos a terminar el primer semestre del año, y esto también, que quede grabado a fuego. Subrayado queda. 60.000 millones a cierre de junio es mi estimación personal, y me voy a equivocar, 300 millones, 400 millones arriba, 400 millones abajo, nada más. Bueno, estamos en periodo preelectoral, todavía no en campaña, pero dentro de nada estaremos en campaña y las dos partes del gobierno, PSOE, esto no me lo imaginaba yo, y Unidas Podemos siguen... ¿Por qué dice dos partes, perdone? Bueno, porque... Por lo menos son, yo conozco, me parece que hay tres por lo menos. Bueno, bien, acepto la modelación. Yo solo conozco dos.
Unidas Podemos, hablo del gobierno tiempo pasado, Sí, sí. Y PSOE. Y esos, y aquí viene lo extraño, siguen compitiendo en a ver quién es más radical. Lo entiendo de la comunista Yolanda Díaz, comunista elegante, pero comunista. Dice que es una prioridad esto del impuesto a las grandes fortunas, pero que la Montero se apunte al carro de las cosas, bueno, como no van a estar ninguna de las dos en el próximo gobierno, tanto da, pero sepan ustedes que lo que produce el anuncio de Yolanda es que la otra no quiera quedarse atrás. Vamos a escuchar a la otra, a María Jesús Montero. Respecto a esta figura fiscal, que para nosotros tiene que estar también incorporada a la reforma del modelo de financiación autonómica, discutiremos con las comunidades autónomas cómo definitivamente queda configurado este impuesto. Pero nuestra opinión ha sido siempre muy clara. El sistema fiscal le tiene que pedir una mayor contribución a los grandes patrimonios, a las grandes rentas, como hemos hecho durante esta legislatura, no solo con los grandes capitales, también con el impuesto a las energéticas, con el impuesto también a la banca. Y venga. Vamos a ver, te doy un dato. Hay veces que es la única manera de matar estos relatos es con datos. Es decir, el 93% de los declarantes de las rentas ingresa menos de 60.000 euros. Y su monto que ingresa es un 61,5%, el 9%, que son de más de 150.000, es decir, que son un 8%, un 7%, ingresan el 38,5%, ¿qué más les quieren hacer? Pero vamos a ver, el 38,5% de los ingresos del IRPF lo pagan el 8% de los contribuyentes. A ver, en el 2020, que es el último dato que publicó Hacienda, que ahora está a punto de publicar el del 2021, y volveremos a dar estos datos. Pero esto es una vergüenza. Sí, pero bueno, al final lo que hay es más que vergüenza, aparte es mucha demagogia en todo este tema, ¿no? Porque esto de que los que más tienen paguen más ya es así, Sí. Simplemente por la propia proporcionalidad y el porcentaje del impuesto ya es así, con lo cual el tema de fondo es, oiga, esto que venía a ser temporal parece que viene o intentan que se quede. A mí lo que me preocupa de este asunto es que no tengo claro que si hay un cambio de gobierno, el gobierno que viene realmente aborde una rebaja fiscal o aborde una reforma fiscal que sea más justa, más equitativa y que de alguna manera yo estoy a favor de que haya que pagar impuestos, pero oiga, paguemos lo que haya que pagar, sin saqueos, y a partir de ahí funcionemos. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, porque recuerdo al señor Mariano Rajoy que no nos iba a tocar los impuestos, llegó y nos los tocó 2 veces, para empezar a hablar. Primero el IVA y después nos tocó el IRPF. Entonces se dice, oiga, vamos a ver si esto al final lo reducimos. José Luis, ¿sabes lo que ha recaudado del Ministerio de Hacienda comparado el primer cuatrimestre del año con el primer cuatrimestre del 2019 más? Un 48% más. Sí, pero que el PIB no ha crecido. ¿Cómo puede recaudar el 48% más de IRPF? Es una sangría, pero fíjate, incluso con esto que están hablando, es decir, esto que estaba comentando la ministra es, en el fondo, la contramedida a la desaparición o bonificación del impuesto de patrimonio. Es decir, que lo que están planteando es, oiga, aquellas comunidades autónomas, este nuevo impuesto a la riqueza se va a detraer o se va a liquidar junto al patrimonio. Si usted tiene el centro patrimonio, usted lo paga. Si no está el centro patrimonio, yo directamente ya se lo liquido. Es decir, esto es la trampa, es decir, eso está hecho, o sea, estamos haciendo legislación con nombres y apellidos y por tanto no se puede legislar ad hoc. Esto no es de recibo desde el punto de vista de la técnica jurídica y este es el tema de fondo. Oiga, ¿para quién está pensado este tema de los grandes patrimonios? Andalucía, Comunidad de Madrid, aquellas que tienen bonificado el 100% del impuesto de patrimonio simplemente para hacer que los contribuyentes que están en Madrid lo paguen, mientras que esté en otra región de España simplemente no lo va a pagar porque ya está incluido en ese valor. Bueno, tenemos que hablar del gas porque en Europa en una semana está subiendo, ha subido un 30% porque se prevén riesgos de suministro y eso es preocupante para todos. Bueno, yo no pensaba que iba a haber esos riesgos de suministro. Yo creo que a veces se pueden dar alertas. En principio, ahora mismo, las reservas están prácticamente llenas, es decir, no hay problemas. Tenemos una gran posibilidad, que todavía siguen funcionando, que son los metaneros, más allá del problema de los gasoductos. Es decir, tenemos una gran capacidad en España, además, de que nos llegue por esa vía. Y la propia Unión Europea también se está haciendo un reparto de esas características. Yo no entiendo por qué. Lo que sí es más sospechoso es que estamos pagando, yo creo que un sobreprecio del gas, porque en el fondo estamos
pagando el beneficio a los intermediarios. Quiere decir que si hemos incrementado en el fondo nuestras compras de gas ruso, hombre, alguien dirá, no solemos comprar los rusos, no, pero suelen comprar los indios, que suelen comprar los rusos, y que el gas tiene la misma procedencia. Al final, ¿quién se lleva la pasta? Pues los rusos y los indios. Digo, me parece muy bien. Muy breve. No, vamos a ver. Para mí ha sido una sorpresa la noticia, es decir, me preocupa y como hay que ser muy breve, es decir, el problema está en lo que ha dicho José Luis, ni más ni menos, los intermediarios. Intermediarios y especuladores, que también los hay. Sí. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones y a ustedes por su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio y es que a continuación, a la vuelta de la pausa por publicidad, abrimos la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política.